Conéctate es presentado por Gauss Productions. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Conéctate, en esta ocasión presentando para ustedes un nuevo episodio del seriado que hemos producido para compartir con ustedes a propósito de un año del coronavirus. En esta edición, para tratar un tema del que nadie quiere hablar o del que nadie quiere ocuparse porque pensando que no hablando de ese tema, evadiéndolo, no nos vamos a enfrentar a él. Y es el tema del duelo. Para ello hemos tenido la fortuna de poder conectar con la doctora Marisabel Parada. Ella es doctora en psicología, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, además fundadora en Venezuela de Psicólogos Sin Frontera. Doctora Parada, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos de su tiempo para hablar de este tema que sin duda es un tema que llama a la reflexión en este contexto COVID que estamos viviendo. Doctora, muchísimas gracias, Aymara. Y tal como dices, esto llama a la reflexión, porque realmente estamos viviendo como un suceso catastrófico, por decir menos, en situaciones muy complejas en la cual se ha visto la humanidad sorprendida y en calidad de urgencia ante una situación que ha sido difícil dominar y que ha sido muy compleja por las consecuencias del indescriptible número de fallecidos y donde todavía toda la humanidad está en riesgo de morir. Yo creo que es la situación más compleja y justamente tu pregunta sobre el duelo hace que justamente este proceso emocional intenso se halle completamente pleno de sentimientos confusos, de sentimientos difíciles de superar. Si ya de por sí el duelo normal es difícil de adaptarse a él, es difícil de aceptarlo, de resignarse, y la persona pasa por sentimientos de tristeza, de rabia, de dolor, de culpa, todos complejos y además sobreviniéndose uno sobre el otro. En esta situación de vivir y la experiencia emocional de tener un familiar enfermo por COVID y no poderse acercar a él, no poderlo cuidar, no poderlo abrazar, alimentar, compartir, estar junto a él para abrazarlo o rezar junto con él, hace que las personas tengan unos procesos de duelo muy complejos. Doctora, en la edición anterior de Conéctate conversamos con un sobreviviente de coronavirus. De hecho, todavía cuando lo entrevistamos estaba con respiración asistida. Y él no tuvo posibilidad de ingresar a una clínica porque la situación de colapso en la salud pública y en la salud privada se lo impidieron. Él llevó todo su proceso, en el que además estuvo bastante comprometido porque estuvo 3 días inconsciente. Llevó su proceso en la casa y él hablaba de lo importante que fue para él, a pesar de la situación en la que estaba, estar con su familia, sentir el calor de su familia en la cercanía. Cuando hablamos del duelo, hablamos lo abordamos desde la perspectiva de quien queda vivo, pero en el caso del coronavirus estamos hablando de que la persona, si está consciente, pues también puede estar pasando por una situación de duelo porque sabe que a lo mejor no va a sobrevivir o porque piensa que a lo mejor no va a sobrevivir. Entonces, hablemos del duelo de la persona que se queda, pero también del duelo por el que pasa la persona que sabe que está en una enfermedad terminal. Sí, está muy bien la pregunta, porque realmente los que trabajamos en el área de la salud sabemos que un paciente que está gravemente enfermo padece dolores, síntomas que lo debilitan psicológicamente.
Además, Benaín Pinto, médico psiquiatra venezolano de hace años, decía que el paciente gravemente enfermo sentía una unimizmidad, un término medio que no se conoce mucho, pero es sentir que por más que él exprese sus sentimientos, nadie lo va a comprender. Y siente una vulnerabilidad, y lo que más hemos vivido con los pacientes que han sobrevivido es el terror con que lo vivieron, el temor a la discapacidad, el temor a morir, y sobre todo que quedan con un estrés postraumático luego de haber sobrevivido. Estamos atendiendo a veces a las personas 3, 4 semanas luego de haber sobrevivido, porque quedaron con ataques de pánico, síntomas de ansiedad, con unas depresiones grandísimas, sobre todo que se les removió las simientes de su existencia y tuvieron que volver a reflexionar sobre qué es para mí la vida, qué es para mí la muerte. Yo he hecho todo en la vida que, como pensaba hacer, he dado el amor, el apoyo y digamos todo lo que las personas necesitaban de mí. Hay unas preguntas existenciales muy complejas para la persona que se ha enfermado y por eso todavía hay semanas que esas reflexiones existenciales se convierten en sentimientos muy íntimos, muy existenciales y es muy difícil para ellos sobrellevarla. Y a veces la familia tampoco sabe cómo poder acercarse más a ellos en esas respuestas, porque también está conmovida, porque también está tensa, porque también está con miedo, y además sin poder aliviar tan cercanamente el dolor físico, psicológico y hasta espiritual que puedan estar sintiendo. Doctora, quisiera, ahorita en esta respuesta usted me habló de ese episodio que viven, lo que se convierte en un estrés postraumático para quien sobrevive al coronavirus, pero que cree que está en una enfermedad terminal. Quisiera pulsar su opinión con relación a lo que es el duelo funcional y cómo las personas que sobreviven a un enfermo de coronavirus tienen que enfrentarse no solamente al duelo en sí, sino al hecho de que no hay ritos para este duelo, o sea, no hay ritos para despedir, no hay rito para despedir a la persona está aislada, como usted ha referido, y eso de alguna u otra forma pudiera generar en el marco de ese duelo una sensación de sentimiento de culpa porque no pude ayudar más a la persona que se fue. Por eso es que ahora la humanidad tiene que reflexionar mucho sobre cómo actuar en beneficio de las personas que se enferman y cómo humanizar la salud. Tanto el que muere en casa o el que muere en un hospital público o privado debería, a pesar de ser una persona con terminal o con muchísima gravedad o crítico, lo que uno llama crítico terminal, deben de recibir de alguna manera apoyo emocional a través a lo mejor de un médico, de una enfermera o de algún otro profesional de la salud que esté muy cercano al paciente, que lo atienda a lo mejor a nivel respiratorio. Por eso a veces nosotros les recomendamos a estas personas que van acompañando a sus familiares en estos hospitales, envíale un audio, dile lo que siente, cuéntale, mándale un video del niño, del niño más cercano, envíale una oración, que se la lean, inclusive le pueden colocar al teléfono al oído de modo que ellos puedan hablar con el paciente, aunque este paciente esté intubado o inclusive esté sedado. Eso no importa, de modo que uno sienta que una oración, unas palabras bonitas, unas palabras de acercamiento psicológico se está dando a través del teléfono. Inclusive mandarle música, mandarle WhatsApp que se los puedan leer. Es muy complejo. Hay profesionales de la salud muy sensibles que a veces han logrado, sobre todo yo tengo unos pacientes que lograron ver desde la puerta o desde una ventana a su papá, a su hermano o a su esposo antes de que éste falleciera. Y a lo mejor le entregaron una cobijita que se necesitaba o le decía, dile tú que yo estoy aquí afuera. Y esos enfermeros y esos médicos han actuado
en la forma más humana posible, porque realmente es el momento de humanizar la salud, es el momento de valorar los principios de beneficencia en donde podemos darle calidad de atención integral a un paciente, no solo técnica, no solo habilidosa, que sería lo ideal, sino también ese alivio psicológico, emocional, espiritual, que toda persona enferma necesita. Usted habla de la complejidad del duelo. Quisiera que mantuviéramos por un momento la idea de la complejidad del duelo allí, porque quisiera ir también en función, o sea, quisiera enfilar la siguiente pregunta, en función de todo ese personal sanitario que termina siendo la última conexión que tiene la persona que está en una condición crítica y que fallece. Ese personal sanitario también vive un duelo, aunque no es su familia, pero está en sus manos la vida de la otra persona, médicos, enfermeras, especialistas, todo el personal que está alrededor de la persona que está en estado crítico y fallece, también vive un duelo. Vive un desgaste emocional por compasión, así se le llama. Es un burnout o quemamiento producto del cuidado a persona muy continua, muy seguido, durante muchas horas, sin posibilidad de autocuidarse o de recrearse o de tener momentos libres. Y claro, las personas empatizan con el dolor ajeno, empatizan con esa persona que está pronta a fallecer, con los familiares que están afuera y que les preguntan desesperados y con impotencia cómo sigue mi papá o cómo puedo ver a mi esposo. Y por supuesto, estos profesionales médicos, enfermeras y los que están cercanos a él sufren mucho el agotamiento físico y el agotamiento psicológico, lo que se llama cansancio por compasión. Y es lógicamente lo que más deseamos que los profesionales de la salud hagan con los familiares que están enfermos y que están siendo cuidados por ellos. Para retomar el tema de la complejidad del duelo, estamos hablando de un contexto totalmente disruptivo a lo que es el duelo en sí, que implica una pérdida. Hablamos de un duelo físico, de un duelo emocional, de un duelo psicológico, de un duelo familiar, de un duelo espiritual. Se complejiza el duelo en sí en este contexto COVID. ¿Cómo sobrellevarlo? Bueno, hay que hacer un equilibrio emocional total entre lo que significa la pérdida en sí del duelo tan horroroso, el proceso, ese camino de lágrimas de la pérdida del ser humano que tú amas y la ausencia de ese ser durante los meses subsiguientes. Entonces la persona se puede levantar una mañana diciendo, yo no quiero seguir viviendo, yo me debí de haber muerto por esa persona. Otro día se levanta con muchísima rabia por qué me tuvo que pasar a mí o por qué le tuvo que pasar a mi familiar. Otro día se levanta con culpa, como habíamos hablado, porque esta situación catastrófica nos lleva a que es imposible poder solventar todas las necesidades de los pacientes y de los familiares. Y este suceso tan imprevisto hace que la persona realmente se sienta muy comprometida a nivel sentimental. Se va a sentir, además va a disminuir su concentración, va a tener lo que llamamos los psicólogos de Sin Frontera, una sensación de crisis, de trauma, que es un trastorno afectivo que trae secuelas de tipo intelectual, emocional y conductual hasta llevarlo inclusive a enfermedades psicosomáticas. Y si a eso agregamos, doctora, la migración, la distancia por la diáspora producto de la crisis humanitaria que estamos viviendo, ¿se vuelve aún más explosivo ese cóctel? Sí, se vuelve más explosivo ese cóctel. Es durísimo porque inclusive las personas ya tenían nostalgia. Inclusive ya las personas vivían con la sensación de tristeza de que su familiar estaba en otro país también confinado, sin recibir apoyo socioeconómico, sin poder, que tener la posibilidad de ayudarlo, de cuidarlo. Y estas personas han tenido que ser ayudadas por amigos o vecinos que de alguna manera han sido humanitarios. Y cuando fallecen es todavía más difícil el no poder cumplir con los ritos. El poder decir, bueno, después de su muerte vamos a hacer un Zoom con todos los familiares mostrando las fotos de nuestro ser querido.
o vamos a estar todos en una misma misa por live, Instagram, o por una misa que algún sacerdote dé, que ellos se han esforzado bastante por eso, o vamos juntos, aunque sea acompañarte a través de mensajes, a través de llamadas, o a través de llevarte una comidita, o a llevarte algo que pueda compensar tu pérdida. Y las personas van a tener que saber cada vez más frases de duelo, de acompañamiento, de soporte emocional, de amor por las demás personas, y ponerse realmente digamos, en sus zapatos, ¿no? Y yo tengo una persona que yo atiendo por duelo, no por COVID, pero la atiendo por duelo, y me dice, la única noche que duermo un poco mejor, porque el insomnio es precisamente una secuela psicosomática importante en las personas en duelo, me dice, la única noche que yo duermo bien es cuando mi vecina me viene hasta mi casa y hacemos juntas las arepitas y nos las comemos juntas. Esa noche sí duermo bien. Es súper hermoso eso, para entender que esa vecina está dando el apoyo que esta madre necesita. Y así es la verdad, el soporte emocional y social es el que ayuda. Doctora, ya nos quedan minutos para finalizar y quisiera aprovechar esta posibilidad que me ha dado de entrevistarla y de que esta información pueda ser compartida por todas las personas que vean esta edición de Conéctate. ¿Pudiera compartir usted algunos tips, algunos consejos para elaborar el duelo en contexto de COVID? En todo contexto, la persona que está en duelo debe ser acompañada, debe recibir el mayor soporte emocional y social que pueda. Por supuesto, los psicólogos pensamos que las personas tienen que ayudarse con profesionales de salud mental. Deben de desahogarse, hacer catarsis y solicitar ayuda profesional para poder contarle sus penas y sus dolores a una persona, digamos, con profesión que pueda ayudarlo. De la misma manera, es necesario que la persona haga cierto ejercicio, se ponga un ratico bajo el sol, lea libros de autoayuda, oiga algo de música, se sienta que se puede distraer por momentos, que revise las fotos de su ser querido, que haga su rincón al lado de un Sagrado Corazón con las fotos de su ser querido, que pueda conversar con alguien sobre lo sencillo y lo humano que era la persona que falleció. Y eso siempre es muy importante porque eso ayuda a curar a las personas muy poco a poco. Los procesos de duelo son demorados, sobre todo si están muy solos, sobre todo cuando hay aislamiento y todo este tipo de cosas. Pero en la medida que nosotros apoyemos, en la medida que podamos acompañar, también todas las personas debemos acompañarlos a través de mensajitos. Yo estoy contigo, te abrazo, te bendigo. Yo sé que el dolor que estás pasando es horroroso. Me imagino lo duro que ha sido tu vida desde el momento que perdiste a tu ser querido. Y eso ayuda un poco a que las personas puedan poco a poco entender y resignarse ante la muerte. Y además verlo de la manera siguiente. Si tú concibes que tu paciente, tu familiar, no pudiste estar con él, imagínatelo siempre que pasa de la enfermedad, de la cama, de la cruz que significó esa muerte y pasó a la luz, a la transición hacia Dios. Cuando uno tiene esa creencia y esa fe y esa esperanza en que Dios lo está recibiendo, uno se consuela mucho más rápidamente. Y eso hace que las personas siempre piensen todo el tiempo en que la vida eterna es el lugar más bello y más hermoso en donde se encuentran. Doctora, ya para finalizar, ¿hay forma en que el ser humano tenga la posibilidad de anclarse a la emoción de la alegría para superar el duelo? Más que alegría es aprender a vivir con el vacío de su corazón de esa persona que se ha ido. O sea, vivir con la sensación de que la persona amada quedó en nuestro corazón y que siempre nos acompaña de alguna manera. No la alegría, quizás muchas madres te dicen, nunca más estaré alegre. Muchísimas gracias, doctora, por estos minutos de su tiempo, por su valiosísima reflexión, que estoy segura no solamente va a ser útil para quienes
hoy transitan por la pérdida de un familiar por coronavirus, sino para quienes no tenemos en este momento que afrontar esa pérdida, pero estamos conscientes de la necesidad de prepararnos para ese momento, por coronavirus o por la razón que sea, prepararnos para despedir a un ser amado. Muchísimas gracias, doctora Parada, por haber estado con nosotros en esta edición de Conéctate. Siempre a su orden, Psicólogos Sin Fronteras, siempre a su orden. Me despido de ustedes hasta una nueva edición de Conéctate. Conéctate fue presentado por Gauss Productions.